Le damos la bienvenida. Somos vida. Somos la iglesia. Bueno, nosotros no todas las clases vemos puntualmente la manera de desarrollar un tema, sino que hemos venido acompañando en cada taller elementos que son importantes para el desarrollo de los encuentros que nosotros tenemos en las casas, ¿sí? Así que una de las cosas, nosotros hemos visto que el mayor propósito lo más importante al preparar una enseñanza es hallar el propósito del Espíritu Santo al inspirar un texto, ¿no? Eso es lo más importante, que nosotros podamos siempre identificar en un texto qué es lo que el Espíritu Santo quiere dar a entender. Sé que hemos hablado más, pero hay algo muy importante también cuando nosotros tenemos un encuentro, y es que, claro, nosotros vamos a llevarles la palabra y nuestro fundamento está en la palabra, pero debemos despejar también algo, y es que debemos enseñarle a las personas a orar. Una de las maneras de enseñar a orar es yo oro y las personas aprenden, ¿cierto? Porque las personas aprenden viendo, aprenden escuchando. Pero una cosa es aprender de lo que yo veo, pero mejor enseñanza es cuando yo enseño el cómo, ¿cierto? Cuando yo enseño el fundamento, qué es lo que me lleva a hacer eso. Entonces la persona va a entender el propósito. Nosotros, por ejemplo, alguien puede aprender a orar, y si alguien estuviera orando, no sé, todos los días dijera, por ejemplo, yo por costumbre tengo el orar Dios y Padre, porque reconozco al Señor como mi Dios y reconozco al Señor como mi Padre. O sea, Él es quien me creó, Él es quien me formó, Él es quien me ha ayudado, pero también lo reconozco como mi Padre, o sea, ahora me he acercado a Él, ¿de acuerdo? Entonces nosotros debemos aprender a enseñar la oración, no solamente que ellos nos vean y aprendan a recitar. Entonces estaba poniendo el ejemplo de que a veces yo digo, Dios y Padre, yo tengo un motivo por el cual digo así. Hay personas que imitan, entonces terminan orando también igual, Dios y Padre. Y puede que esté bien, pero es mejor cuando una persona sabe el por qué, ¿no? Es como, por ejemplo, en la iglesia nosotros tenemos también por costumbre orar el Padre Nuestro, pero en varias oportunidades en el seminario, durante el culto, el año pasado nos tomamos casi 2 meses explicando el Padre Nuestro cada domingo, cada porción del Padre Nuestro. Sin embargo, lo explicamos de una manera, para algunos fue profunda, pero pues el Padre Nuestro es algo muy rico, muy jugoso. Pero se explicó el por qué oramos el Padre Nuestro, se explicó el significado, ¿verdad? Hoy en día hay personas que se han añadido a la iglesia y también nunca han tenido la oportunidad de ver la enseñanza del Padre Nuestro. Entonces de pronto también ellos ya aprendieron que se ora el Padre Nuestro, pero no saben qué significa el Padre Nuestro. O sea, no, obviamente al leer Padre Nuestro, pues dice, pues que es nuestro Padre. Pero cuando digamos, venga tu reino, entonces tal vez alguna persona, y cuando dice, no nos metas en tentación, cuando la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por nadie ni tampoco tienta a nadie, entonces oran pero no entienden, ¿verdad? Entonces puede ser que imiten. Entonces nosotros también durante los grupos, durante los encuentros que tenemos llevando la palabra, tenemos también que enseñar a la gente a orar. Enseñar a las personas a orar no se trata de que se vuelvan imitadores míos. Se trata de que ellos comiencen a desarrollar una oración que sea honesta, que sea sincera, una oración que sea genuina, una oración que salga de su sentir, una oración que salga de su vivir, no una oración fraudulenta, es decir, que uno podría decir, oiga, qué oración tan buena, ¿no? Pero realmente no la vive, no la siente, no es algo, ¿no?
Entonces nosotros lo primero que debemos recordar es oración. Orar es hablar. Entonces hablamos de que alguien puede orar tomando ejemplo, ¿no? Pero normalmente nosotros como humanos tendemos a copiar. No está mal copiar, no está mal imitar. Pero lo que sí de pronto nos puede desubicar es cuando uno imita y copia sin conocer los fundamentos. ¿Sí? Como un niño cuando sale a la calle e imita los comportamientos de los mayores. Entonces tal vez imita una palabra y la palabra es vulgar, pero el niño no tiene el conocimiento, no tiene el concepto de lo que significa la palabra. Entonces, aunque está imitando y él piensa que está bien porque está imitando a los mayores, pues cuando llega a la casa lo reprende porque le dice: ¿usted dónde sacó esa palabra? Entonces no se trata solamente de que imiten, porque un discípulo es el que imita, ¿no? Pero nuestra fe no es ciega, entonces que nosotros sepamos enseñarle a la gente cómo orar. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco acerca de él. Entonces, el ejemplo es bueno, pero debemos hablar acerca de la fuente. La fuente, yo por qué oro de esa manera, yo por qué hablo de eso. Miremos Mateo capítulo número 6. En Mateo capítulo número 6 dice el versículo 5, ¿qué dice, Diego, por favor? Cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles, a orar en voz alta para que lo vean. Les digo que la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Entonces Jesús está diciendo, está dando unas pautas para orar. Dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero no, todavía no vamos a leer Mateo. Vamos a leer Lucas capítulo 11. Los discípulos de Jesús, los primeros discípulos de Jesús, ¿de dónde eran? ¿Eran romanos? No. ¿De dónde? Eran judíos. Entonces los judíos tienen por costumbre orar. Sí, ¿cierto? Desde muy niños, desde una edad muy temprana, comienzan a enseñarles a orar, ¿verdad? Pero miren tan curioso lo que dice Lucas capítulo 11, versículo número 1. ¿Qué dice Álvaro, por favor? Al terminar de orar en cierto lugar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Es curioso, ¿no? Pero aquí está, dice, los discípulos de Juan, ¿de dónde eran? Por lo menos de lo que sabemos y hemos leído, de lo que hemos hallado en la palabra, eran también judíos, eran israelitas, ¿verdad? Pero aquí dice que Juan les enseñó a orar. Y ahora está diciendo que Jesús les enseñó a orar. Cuando nosotros vemos, deberíamos cuestionarnos, ¿no? Los judíos no son judíos. Los judíos no tienen un templo para ir a orar. Luego desde niños no les enseñan a orar. ¿Por qué le están diciendo: maestro, enséñanos a orar? Quiere decir que ellos están hallando algo diferente en Jesús. Y quiere decir que cuando Él oró, algo pasó porque ellos están inquietos por saber cómo orar. Mire el versículo número 2, ¿qué dice Omaira? Y les dijo: cuando ores, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 3. Y el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. 4. Y perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí Jesús que está enseñando. Ahora. Pero ¿será que Él les dio esa oración? O sea, repitan esta oración siempre y ya, ¿eso es toda la oración? Que se guíen por eso. Entonces, bueno, la dejó como una guía. Modelo. Bueno, un modelo. Lo que pasa es que aquí quiero hacer una aclaración. A veces el Padre Nuestro, al tomarlo como modelo, se piensa que no hay que orarlo. Entonces ya se vuelve lo contrario. Se ora el Padre Nuestro y entonces pecado. Usted está pecando porque está orando el Padre Nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque es que aquí dice claramente. ¿Qué dice en el 2 otra vez, Omaira? Y les dijo, cuando oréis, decid. Ah, ¿qué dice? Cuando oréis, decid. Decir, ¿cómo dice en la versión palabra actual? Palabra del día, perdón. Él les respondió, ores más o menos así. ¿Más o menos? Aquí ¿Cómo dice en la Cuando oren, digan así. Cuando oren digan así, ¿cómo dice en la Reina Valera? Cuando oréis, decid. Decir. ¿Cómo dice Marcela, cuál es la que tienes? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, ¿cómo dice? Él les dijo, cuando recen, digan. Digan. Sí, o sea, la única es la de Álvaro que... Algo así. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. ¿Esa qué versión es? La nueva traducción viviente. Deberían orar de la siguiente. O sea, está dando algo puntual. ¿Sí? Cuando oréis, decid. O sea, no está diciendo que solo diga, sino simplemente está diciendo que cuando usted ore, ¿qué? Diga esto. Y luego ore, ¿no? Pero también el Señor Jesucristo está enseñando una actitud frente a la oración. ¿Sí? También hay que tener una actitud frente a la oración. Ya vamos a hablar acerca de la palabra, pero hay que tener una actitud frente a la oración. Mire lo que dice el versículo en Mateo 6, el versículo número 5. ¿Qué dice? Daniel, ¿qué dice el versículo 5? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su salario. Entonces en el versículo 5 está hablando, estamos en Mateo 6, Mateo 6:5. versículo número 5. Entonces, el versículo número 5 está hablando de que no busque qué. Vanagloria. Pero bueno. No mostrarse. Ajá. Entonces pregunto, ¿no debemos orar en público? Sí, pero no esperando que nos miren como oramos. No esperando mostrarnos, ¿no? Que nos llenen de adoración, porque dice, para ser vistos de los hombres, como dicen las otras versiones. Algo que enriquezca lo que estamos leyendo. Igual. Para que la gente los vea. Para que los vean. Bueno. Entonces, no busquen la vanagloria, o sea, que estén ahí, oye, ¿usted cómo ora? No. Pero eso no implica que yo no voy a orar entonces en público. ¿De acuerdo? Jesús oró varias veces en público. Cuando estuvo en la cena, Él oró en público. Dio gracias. Cuando fue a multiplicar los panes y los peces, oró en público. Cuando estaba en la cruz, oró en público. Cuando estaba orando en Getsemaní, oró. Pero dice que no se cayó ya para que no supieran, sino que al contrario, ellos supieron lo que él estaba orando, ¿verdad? Que estaba ahí, eso que estaba a tiro de una piedra. Entonces, cuando le dijo a Lázaro que saliera de la tumba, él oró de tal manera que lo escucharon. ¿Sí? Así que debemos entender que lo que está diciendo es que no busquemos esa vanagloria, ese mostrarnos, ¿no? Ese mírenme, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 6, Marcelo?
tu pieza, cierra la puerta y reza a tu Padre que comparte tus secretos, y tu Padre que ve los secretos te premiará. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está enseñando acerca de la oración, Marcelo? Que hacerlo desde la intimidad, ¿Con quién? con el Padre. Ah, entonces dice que hay que buscar la intimidad con el Padre. Y que Él me premiará. Y entonces hallaremos recompensa. Si unimos esos dos versículos, ¿qué nos está diciendo el texto, Milet? Pues que oremos sin vanagloriarnos y sin esperar ser vistos. Y que busquemos la intimidad con el Padre en el momento de la oración. Ok, miren lo que dice el versículo número 5. Daniel, nuevamente, por favor. Quería cortar de ese mismo versículo 5, en la versión bíblica textual, hay una palabra que impacta que dice: cuando estéis orando no seáis como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Entonces, estos hombres, ¿qué están buscando? La recompensa de los hombres. La recompensa de los hombres. Ambos están hablando de qué? De recompensa, ¿cierto? El 1, el 5 está hablando de la recompensa de parte de quién? De los hombres. Y el 6 está buscando la recompensa de quién. Del Padre. Entonces, claro, esos dos versículos están hablando de que cuando yo oro, ¿qué estoy buscando? Una recompensa, pero que debo buscarla de quién? La del Padre. ¿Cuál es esa recompensa? Pues que Él esté conmigo. Porque está diciendo que me recompensará en público. ¿Sí? ¿Uno para qué necesita que Dios lo recompense a uno en público? ¿Qué significará que me recompense en público? Me respalda. Que me respalda, claro. Hechos capítulo número 4 dice, cuando Pedro le dice: mira, Señor, ahora sus amenazas, concédenos el hablar con denuedo, y que tu mano nos acompañe con señales, prodigios y milagros. Dice que cuando terminaron de orar, fueron llenos del Espíritu Santo y salieron y el Señor los respaldaba. Marcos capítulo 6, versículos 16 al 18, dice que ellos, después de que el Señor ascendió a los cielos, salieron gozosos anunciando el Evangelio, y el Señor, ¿qué hacía? Los respaldaba, los ayudaba con las señales, prodigios y milagros. Entonces nosotros debemos al orar buscar la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que Dios me use, que Dios me respalde. ¿Sí? Eso es lo que está hablando estos dos textos. La recompensa. ¿Cuál recompensa quiere? Lo que pasa es que también hace énfasis, pastor, cuando hablamos de esa recompensa de Dios, nosotros estamos orando a Él, pero ¿cuál es la finalidad? Que nosotros sí vamos a recibir respuesta de Él. También, claro. ¿Sí? Dios sí nos puede dar, los hombres también nos pueden dar respuesta, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Que no la respuesta que yo necesito. O es temporal, es efímera. No me va a satisfacer completamente. Claro, muy bien. No nos va a satisfacer, eso es. Dios es el único que nos puede responder a satisfacción. A satisfacción, aunque no sea la... Porque uno a veces ora y uno está esperando algo de Dios y Dios le contesta a uno que... Como, o sea, le contesta a bien, pero uno dice, ¿pero qué pasó? Pero yo estaba... ¿Cierto? Por ejemplo, Pablo estaba orando para ir a predicar en Asia. ¿Y qué dice? Que el Espíritu, ¿qué? Se lo impidió. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No, no va. Pero él tenía una buena voluntad, pero no era la misma voluntad de Dios, entonces Dios le dijo no. No. Versículo 7, ¿qué dice, Álvaro? Cuando estés orando, no te pongas a estar repitiendo la misma oración, como los paganos que piensan que si repiten la oración varias veces
Dios va a contestar enseguida. Entonces, ¿qué está enseñando allí? ¿Cómo vamos a ver? Tienen otros nombres repetitivos que una oración. O sea, la oración debe ser ¿cómo? Genuina. Como nazca. O sea, yo todos los días no estoy viviendo lo mismo. ¿Sí? Aunque yo esté todos los días en la cárcel, algo diferente hay. Entonces la oración debe ser genuina. ¿Cierto? Entonces dice que no sea repetitiva. Otra versión, por favor, de ese versículo 7. Al orar no multipliquen las palabras como hacen los paganos que piensan que por mucho orar serán atendidos. Y orando no parloteéis como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Miren, una de las cosas más bonitas de la oración es cuando usted comienza a desarrollar una oración sencilla, sin tanto... O sea, no es que uno no busque las palabras que exalten a Dios, porque así debe ser la oración, pero una oración que sea honesta. Yo recuerdo que una vez yo estaba orando y alguien me dijo, ay, yo quiero aprender a orar como usted. Yo le dije, no, usted no tiene que aprender a orar como yo, usted lo va a hacer incluso mejor. Porque nosotros debemos buscar es que nuestra oración sea un día. ¿Usted se imagina que cada vez que nos saludáramos nos dijéramos lo mismo? ¿Tendría sentido? No. Incluso hay momentos donde uno llega y nos abrazamos y entonces ya como nos hemos abrazado tantas veces ya uno dice, por el solo abrazo ya uno percibe cosas, ¿no? Dice, ah, está cansado, uy, bien eufórico, ay, sí, tan chévere, buenos días, ¿cierto? O la palmada, o un abrazo delicado, bueno, todo eso transmite, ¿no? Pero nunca es el mismo abrazo, nunca es el mismo, cada día es diferente. Puede ser que siempre sean alegres los abrazos, pero ese abrazo puede ser, bueno, transmiten diferentes cosas. Lo mismo debe ser la oración, que mi oración no se vuelva todos los días la misma repetidera y la misma, y estoy orando por lo mismo, porque cada cosa tiene su lugar, cada momento es especial. Debe ser como ese diálogo que yo tengo con mi amigo, como ese diálogo que yo tengo con mi cónyuge, como ese diálogo que yo tengo con mi padre, que no es siempre lo mismo, sino que hay algo especial. Porque la oración es así, es algo delicioso. Le estoy orando a mi Padre que está en los cielos, que lo sabe todo, pero yo me estoy humillando, me estoy arrodillando ante Él. Yo, por ejemplo, cuando me acerco de mi esposa, ella sabe que yo la amo, pero yo busco maneras diferentes de decirle que la amo, de acuerdo a lo que ha sucedido en el día, de acuerdo a las cosas. Se me ocurren cosas diferentes, cosas especiales, como hay días que no, que soy seco. Te amo, te extrañé hoy. ¿Sí? Pero imaginen que todos los días llegara y pasara lo mismo. Cansa, ¿no? Y ya no sería genuino. Entonces que nosotros busquemos que la oración sea vivida. Por eso no puede ser una imitación la oración del otro, porque yo estoy orando de acuerdo a lo que yo estoy viviendo. Lo que sí debemos enseñar es que debe ser ¿qué? Hallando a Dios. Que busquemos hallar ¿a quién? Al Padre. Nuevas son cada mañana sus misericordias, así que cada mañana tengo algo diferente por lo cual agradecerle. Ya por ahí arrancó nuevo. Si cada día son nuevas sus misericordias, pues nueva es mi oración, por lo menos agradeciéndole. ¿Cierto? Bueno, leamos el versículo número 8 que dice, Aura, por favor. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces miren lo que está diciendo acá el versículo 8. Aquí nos está hablando de algo que vamos a volver a leer, el 7. Dice vosotros, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Miren lo que está diciendo. Primero en el 7 que habló de repeticiones, ¿verdad? Y luego dijo que pensaban ellos que por la repetición iban a hacer ¿qué? O sea que repetían muchas veces ¿para qué? O sea que están orando con fe. Sí, es claro. Señor, bueno, X petición, ayúdame con esta petición, ayúdame con esta petición. Y todos los días, ayúdame con esta petición, Señor, por favor, ten misericordia, ten misericordia. No, Él conoce nuestras peticiones. Entendamos el texto, entendamos el texto. Ellos están orando sin fe. Porque está diciendo el 7, Álvaro, tú lo leíste, léelo otra vez, por favor. Cuando estés orando, no te pongas a estar repitiendo la misma oración, como los paganos que piensan que si repiten la oración varias veces, Dios va a contestar enseguida. Ah, entonces, ¿qué es lo que están esperando? Que les contesten enseguida. Y entonces, ¿qué hacen? Repiten y repiten y repiten, ¿verdad? Pero esto tenemos que entender. No significa que no oremos, o sea, que hagamos una petición una vez y ya. No, no, no. Lo que hay que entender es que ellos están diciendo, pero contésteme, contésteme. Porque ya vamos a mirar en Lucas que no se refiere solamente no repitan. O sea, usted ya oró eso, nunca más lo vuelva a pedir. No, no, no. Está diciendo es que oremos con qué. Con fe, porque mire lo que dice el 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, ellos que están diciendo, ay, ¿será que el Padre no sabe mi necesidad? Entonces, ¿qué hacen? Repítale, y repítale, y repítale. Es como el niño que piensa que su papá lo está ignorando. ¿Qué comienza a hacer? Papá, papá. Sí, sí, ya vamos, ya vamos. Papá, papá, ya vamos. ¿Qué hace? El papá, ¿qué termina haciendo? Como fastidiado, ¿no? Como ya le dije que ahorita vamos. Ellos están orando pensando que Dios no les está prestando atención. Pero Santiago, ¿qué dice? Que si nosotros nos vamos a dirigir a Dios, nos dirijamos creyendo que ¿qué? Que Él nos escuche, que Él está, ¿cierto? Álvaro. Pues no sé si aplique el tema. En cuanto a eso, pues ellos como vivían por la ley y en la ley no había esa promesa de que la oración era escuchada, sino que la oración de ellos era más como al esfuerzo de ellos, más no como ya cuando viene el Señor Jesucristo, que ya está la promesa que en el nombre de Él que somos escuchados. Entonces no sé si quizás la oración de ellos a la falta de fe era porque ellos vivían por la ley. La Biblia en Hebreos capítulo 11 dice que Abraham, Isaac, Jacob, bueno, ya hace el listado de muchas personas, alcanzaron la gracia delante de Dios por su fe, porque estaban mirando algo como al invisible, viendo como al invisible, esperando algo que no recibieron. Pero hay algo que es importante, y es que está diciendo que cuando el Señor Jesucristo comenzó acá a enseñar, dice, no oren, no sean como los hipócritas. ¿Sí? En el caso cuando habla de los hipócritas es porque están buscando no ser hallados gratos delante de Dios, sino delante de los hombres. Allí están siendo hipócritas, ¿no? Pero en el 7 dice, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No. Aunque, por ejemplo, Daniel duró 21 semanas afligiéndose esperando la respuesta de Dios. Pero él no utilizaba vanas palabrerías como, ¿será que Dios me está escuchando? No, no, no. Dios lo está escuchando. ¿Sí? Cuando él fue arrojado al foso de los leones, él no dijo, ay, ¿será que Dios me va a rescatar? No, él sabía que siempre estaba orando delante de Dios y que Dios estaba con él. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que oran de esa manera? Los que no han conocido a Dios. Porque una persona cuando ha conocido a Dios experimenta la gracia de Dios y ora con toda certeza. Por ejemplo, Pedro, cuando lo amenazaron le dijeron, cállese y no predique más. Él no predicó y comenzó desaforadamente, sino que él predicó y Dios sabía qué necesidades tenía y Dios le contestó. Ahora, aquí están dando una clave que tú dijiste muy importante. ¿Cuál es? Que ellos decían que no le contesta. O sea, que Dios no va a contestar rápido, ¿no? Que Dios no contesta rápido.
Pero ¿será que Dios todo lo contesta rápido según nuestra oración? Cada cosa tiene su tiempo, ¿verdad? Conforme a lo que se le pide y en el momento que Y quiere. es en su Sí, tiempo. es su voluntad. Según su voluntad. Sí. ¿Cierto? Jennifer, ¿qué vas a preguntar? Pues es que en la, no me acuerdo dónde está, lo de la historia del rey, que se le acercaba a la mujer y le pedía, y él dice pues entre más ella le pidiera, al final él iba a decir que le pidió mucho y por eso la da. Entonces ahí cómo se contrasta. Muy bien, muy bien. Iba porque en Lucas está lo mismo, pero es la historia con un amigo. Que el amigo está durmiendo y él llega a golpear y le dice, ay, no me moleste, y sigue, dame un pan, dame un pan, dame un pan. Leamos. Lucas capítulo número 11. 11. Sí, señor. Lucas 11. 6. Desde el versículo 5 vamos a leer. Miren lo que dice el versículo 5. Miren, por favor, léelo desde el versículo número 5 hasta el versículo número 13. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, aquí se comienza a ampliar el tema, ¿no? Porque dice que ellos están clamando para que Dios les conteste prontamente ¿qué? Sus peticiones, ¿no? Pero él está diciendo, miren, su padre, el padre sabe de qué cosas necesitan. Quiere decir, ¿qué más dice él acerca de las oraciones? ¿Qué dice Santiago? Miren lo que él está hablando acá. Porque vuestro padre, lee el último versículo, miren, por favor. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué está enseñando el Señor Jesús? Miren, no hagan vanas repeticiones pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y que Dios les conteste, cuando Dios sabe qué es lo que ustedes necesitan. ¿Qué es lo que necesitamos? De Él en nosotros. ¿No está hablando ahí que nos dará el Espíritu Santo? ¿No dice ahí que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, Él no nos va a dar lo mejor? Quiere decir que el Padre es tan bueno que cuando le estemos pidiendo cosas vanas, pues no nos las va a dar, porque nos vamos a perder. Miren lo que dice Santiago, leamos Santiago, por favor.
que dice el versículo 6. ¿Qué dice, Diego, por favor? ¿De qué capítulo? Capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar, que el viento se lleva de un lado a otro. Siguiente. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor. Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Vamos a leer la versión Valera, está como versículo número 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué está hablando? ¿Cómo se debe pedir? Con fe. Con fe. Vamos a dejar aquí, ¿de dónde viene la fe? De la palabra. Del oír la palabra, o sea que yo debo pedir conforme a lo que está en donde. A la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que necesitamos tener a Dios en nosotros para poder ir a hacer su obra. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos enseñar a las personas de que no se trata de la palabrería, no se trata de repetir, sino de que sepamos pedir. Jesucristo dijo: pidan en mi nombre y les será dado. Jesucristo hay un punto en el cual también dice: ustedes antes no sabían cómo pedir, ahora yo les he enseñado. Pidan en mi nombre. El nombre de Jesús es la garantía de pedir, de poder recibir. Ahora, hay algo que nosotros tenemos, según de acuerdo a lo que dijo Álvaro, antes, cuando ellos oraban esperando que Dios contestara, y Dios contestaba de acuerdo a qué, a su misericordia. Pero ahora nosotros tenemos una promesa. Tenemos una promesa. ¿Cómo debemos enseñarle a la gente? Que oren esperando la promesa. Mire, Dios es bueno. Dios es bueno, y lo que nosotros le estemos pidiendo a bien para cumplir la voluntad de Él, se va a cumplir. No hay que dudar. Hay un punto acá, es que lo estoy buscando en Santiago, donde dice que no sabemos pedir. Capítulo número 4 de Santiago, ¿qué dice, Mayer? Desde el versículo 1, por favor, hasta el versículo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no teméis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces él está hablando, miren, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? No vienen de las pasiones, o sea, los deseos de dónde? Del corazón, ¿verdad? Del deseo. Y combaten acá, ¿no? Adentro. Y pregunta: ¿codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis? ¿Por qué? Porque no piden. ¿Qué es lo que quiere el Padre de nosotros? Que le pidamos. Es que no es pecado pedirle a Dios, porque Él ahora se está presentando como Padre. O sea, dependan de mí. Dependan de mí. Yo les doy la gracia, yo les doy la misericordia, yo les doy la vida. Vengan a mí y podrán hallar descanso. Si no, vamos a ver qué va a ocurrir. Pues lo contrario, ¿verdad? Versículo 3, que dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? ¿Para gastar en qué año?
¿En qué? En vuestros deleites. O sea, primero está hablando que no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, está hablando el versículo 1, y el 3 dice que piden mal porque piden para gastar en vuestros deleites. Eso también es vana palabrería, comenzar a pedir cosas que no es. Es como cuando uno gana un salario y lo invierte en bobadas. Comienza a gastarse la plata en cosas tontas. ¿Usted sabía que cuando usted está pagando algo lo está pagando con su vida? Porque para usted recibir ese dinero, usted tuvo que dar de su vida. Lo que a usted le están pagando no es porque lo sacaron debajo del colchón, sino le están pagando el tiempo y la dedicación que usted invirtió para poderle pagar ese salario. Así que si usted valora su vida, usted va a saber invertir muy bien ese dinero. Porque usted es el que está sudando, usted es el que está esforzando, usted es el que está dando de su vida para que le den un salario. Cuando usted lo invierte bien, está amando el trabajo que usted está haciendo, está amando su tiempo, está valorando su labor. Así que no se trata, bueno, sí, es bueno que uno le paguen bien, ¿no? Pero no solamente es de que valoren mi labor pagándome en harto, porque si igual le pagan harto y usted gasta en vuestros deleites, pues usted está malgastando su vida. Entonces nosotros debemos saber muy bien en qué estamos gastando la vida. Lo mismo pasa. Vamos a orar y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, pero le pedimos cosas que son iguales de este mundo. Para pedir para las cosas de este mundo necesitamos a Dios. No, porque el mundo camina solito sin Dios. ¿Me vamos a entender? Pero si Dios está ahora con nosotros, ¿en qué debemos pensar? El reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Busquemos el reino de los cielos y su justicia. La añadidura la da el mundo. No necesitamos a Dios para la añadidura, no necesitamos hacer oraciones vanas. Vamos a donde nuestro amigo y Él nos va a contestar, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar. ¿Quién es ese amigo? Señor. Él nos va a dar. Vamos. ¿Cómo termina el texto diciendo? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces hagámoslo. Hagámoslo, no lo dejemos. Enseñémosle a la gente a orar. No solamente que nos imiten, sino que ellos aprendan a orar. Ahora, aprender a orar no es que usted le... Bueno, pues si tiene una reunión donde enseñe todo esto, pues chévere. Pero ¿qué es lo ideal? Que usted le comience poco a poco a ir a enseñar a orar. Mire, una táctica que nosotros utilizamos cuando estamos haciendo un grupo es, después de la enseñanza preguntamos, según lo que hoy aprendimos, ¿qué deberíamos pedir en oración? Hace 8 días hablamos, por ejemplo, de demonios, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué debemos pedir en oración? Pues que Dios nos dé más autoridad para expulsar demonios. Bueno, oremos. Pero también podría decir alguien, no, oremos para que Dios nos dé fe y en el nombre de Jesús podamos expulsar los demonios. ¿Cierto? Eso es lo que debemos hacer. Porque imagina que usted hoy enseñó acerca de qué hizo la sangre de Jesús por mí. Y lo que vamos, oremos. Señor, te damos gracias por el refrigerio que vinieron en el grupo. Te damos gracias por la casa. Amén. ¿Qué pasó con la enseñanza? No pasó nada. Bien, ¿estamos teniendo eso claro? Si usted dio un tema, ore de acuerdo al tema. Usted va a comenzar la reunión, haga una oración corta, pero hágala de acuerdo a lo que va a ver. ¿Sí? Porque la gente se va encaminando y usted le está pidiendo a Dios que ayude con respecto a ese tema. Porque si usted está dando ese tema, la idea es que Dios sea el que dirija todo. Por eso la oración no debe ser por allá toda desorientada, pidiendo para nuestros deleites, sino pidiendo para que se cumpla la voluntad de Dios allí. Si nosotros tenemos clara en la enseñanza el propósito del Espíritu Santo al inspirar un texto, pues la oración, si vamos enfatizada en ese texto, será una oración con fe. Claro, porque recuerden que la fe la extraemos ¿de dónde? De la palabra. Entonces, de acuerdo a la palabra, yo extraigo la oración, entonces será la oración ¿de qué? De fe. De fe. Y voy a pedir como que Dios me escucha, porque no estoy pidiendo para mis propios deleites, sino que estoy pidiendo según qué. Según su voluntad. Pues igual, pastor, cuando uno
la hora, por ejemplo, en la actividad que se vaya a hacer con el grupo, con los compañeros que uno esté, es más válido que cuando pues, si tenemos el Espíritu Santo, esa oración va conforme al tema, pero ya va a fluir. Porque el fluir es dejar que el Espíritu lo use uno para la oración. Porque entonces no tendría lógica en decir vamos a orar y espere saco el papelito y apunto los 5 puntos y no van a cambiar de ahí me puedo mover. ¿Sí me hago entender? Nosotros estamos hablando es que nos debemos dejar manejar es por el Espíritu como tal. Porque cuando no lo hacemos por el Espíritu estamos haciéndolo como en el versículo de Mateo 5 donde dice que simplemente es palabrería y ya. Pero debe fluir, porque si no entonces sería delicado en donde lo entendamos de que espere, es que tengo que ver cómo es que voy a hacer la oración porque nos podemos trancar y puede perjudicar al grupo. Es dejarla fluir. Sí, de pronto lo que estamos aprendiendo es los tips de cómo hacerlo, pero todo va con el Espíritu. Claro. No puede ir como van a hacer la multiplicación 2 por 2 es 4 y ahí no se pueden salir. ¿Sí? ¿Sí es así? Sí, de acuerdo. Ah, ok. Muy bien. El versículo 4 de Santiago 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Raro porque él está hablando de pedir, ¿ahora qué está hablando? De la amistad con el mundo. Quiere decir que si nosotros comenzamos a pedir para nuestros deleites, nos estamos comportando como quién? Como amigos del mundo, como enemigos de Dios, claro. Y dice el versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. ¿Sí recuerdan, Mateo? Que lo busquemos en el lugar secreto. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuál es la recompensa? Que Él se acerque a nosotros. Y entonces dicen: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Otra vez, humillaos delante del Señor, no delante de los hombres. ¿Y Él qué hará? Nos exaltará. Entonces la oración se trata de que oremos conforme a la voluntad del Padre, no conforme a nuestros deseos. Porque si oramos conforme a nuestros deseos, estamos orando vanamente. ¿Sí? Entonces, Jennifer, ¿a qué se refiere lo que tú citaste de la señora que va allá? Pues que ella lo que le está pidiendo es que le haga ¿qué? Justicia, ¿no? Ella le está pidiendo que le haga justicia, no porque ella tuvo un problema y le dice al juez: hágame justicia, hágame justicia. Y al último que dice el Señor Jesucristo: si este hombre siendo malo hizo justicia, ¿cuánto más vuestro Padre no va a hacer justicia? ¿Quién conoce la justicia, los hombres o Dios? Dios. Entonces clamemos al que puede hacer la justicia y Él nos va a dar para nosotros poder caminar conforme a su voluntad. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, Dile. Pastor, de la cita bíblica que citó, la añadidura la da el mundo, no la da Dios. No, la añadidura la da Dios. Es que Él está diciendo: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hemos entendido que la añadidura, ¿qué es? Pues las cosas que son como lo necesario, las vanas, lo físico, lo superficial, lo temporal. ¿Sí? ¿Eso lo puede tener una persona sin Dios? Sí. Exacto. Entonces cuando dije que el mundo lo da, es que el mundo lo puede dar. Ah, ok. ¿Sí? Entonces lo que Jesús está explicando es: mire, no corran por la añadidura, sino corran ¿por qué? Por buscar, exacto, lo principal: busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Por eso también dice Mateo que no nos hagamos tesoros acá, sino que nos hagamos tesoros en el cielo. Es decir, todo lo que hagamos, todo el trabajo que hagamos, que sea para Dios, para que nosotros después podamos recibir la recompensa de Dios en el reino de los cielos. O sea, siempre enseñemos es que Dios es el que nos va a recompensar,
Entonces, claro, si nosotros debemos llevar la palabra preparada, debemos seguirnos esforzando en lo que estamos aquí haciendo en el taller acerca de llevar la palabra. Pero importante, debemos enseñar a la gente a orar. Porque claro, recuerden, ellos pueden hablar, aprender a orar por nuestro ejemplo. Pero qué mejor que nosotros les demos las bases para que aprendan a orar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué bases hablamos? Vamos a escribirlas acá. Primero, hablamos que no busquen La gloria de exhibir es con B grande, Sí, señor. con B de buen. Con H intermedia. Exhibir. Uy, gracias. Que no salga ahí en la cámara porque qué vergüenza. no la matamos. La vacía. No busquen exhibirse delante de los hombres, ¿cierto? No busquemos la recompensa de los hombres. Por ejemplo, a veces sucede que uno está hablando con personas y entonces uno ve que uno le dice al otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, Omaira me dice a mí, bueno, por favor ora. Y entonces digo, ¿otra vez yo orando? Que ore otro. Es tan raro, ¿no? Porque cuando uno está enamorado, uno no dice, ¿otra vez llamándome? Otra vez yo lo tengo que llamar, no, cuando uno está enamorado, ¿qué hace? Antes no quiere ni despegarse, ni colgar. Entonces eso ya es una visión de que hay que corregir ahí alguna señal, gracias, de que hay que corregir algo ahí en la oración, de que no está claro el motivo. Porque, pues, qué deleite orar, dar gracias a Dios. ¿Cierto? Entonces, otra vez yo. O sea, ¿verdad? Entonces, no es para buscar recompensa de los hombres, sino que mi oración debe ser ¿para qué? ¿Para buscar a quién? A Dios. Al Padre. Esto es importante, nosotros estamos buscando al Padre porque es que ahora tenemos la promesa de la oración. Oren en mi nombre y yo les contestaré. Es la promesa. Por eso Santiago dice, acérquense a Dios sabiendo que Él está, que Él los escucha, que Él es. Buscar al Padre y Él nos recompensará. Ahora, dice que oremos conforme a los deleites de nuestro corazón. Conforme a los deseos de quién. Conforme a la voluntad de Dios. Entonces, que nosotros le enseñemos a las personas a orar de la manera en la cual sea genuino, que sea su deleite, que no repitan. Pero esa repetición, recuerden, estamos hablando de la repetición conforme a nuestros deseos, ¿no? Porque nosotros normalmente le decimos al Señor, ayúdanos. Pero es que hoy le estoy pidiendo que me ayude, no sé, porque tengo el taller. Ayúdame, Señor, a enseñar bien el taller. Mañana tengo grupos, que me ayude mañana a enseñar el otro. Sí, es diferente. Todos los días le estamos dando gracias por el alimento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy de visita en alguna casa, yo doy gracias por esa casa, Señor, gracias porque tú provees a esta casa, puntualmente a esta casa. Gracias. Cuando estoy en mi casa comiendo con mi esposa, damos gracias a Dios por la empresa donde ella trabaja y por la iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos bendices por medio de ambos, por la empresa de mi esposa y por la iglesia. Gracias, Dios, bendícelos también. Gracias, Padre. Cuando estamos comiendo, no sé, en el campo, Señor, gracias por cada persona que cultiva esto, que se presta para que esto llegue a nuestras mesas. Gracias por usarlos. ¿Sí?
en la palabra también dice, pues oremos los unos por los otros, ¿no? Claro. Y en ese caso, pues digamos, qué sé yo, Pablo le había predicado a muchas personas y él supongo que oraba por todas, ¿cierto? En ese caso dividía, o sea, ¿cómo es orar unos por los otros y tampoco caer en lo mismo? Bueno, pues la Biblia no dice si Pablo dividía o qué hacía, no lo dice. Pero lo que sí puede uno notar es que hay momentos donde atañe la necesidad, ¿sí? Por ejemplo, hoy alguien me escribió, ayúdeme a orar porque una persona se extravió en nuestra familia, ¿no parece? Entonces yo estaba orando por esa persona, seguimos orando unos por otros, pero esa es la necesidad en ese momento puntual, ¿sí? Esa es la necesidad puntual. Por ejemplo, al salir yo me acerco a Mayerly y allí les digo, ay mira, acompáñenme a mí a orar por tal y tal motivo. Ese motivo no lo tenían ellos, entonces estamos orando unos por otros, pero estamos orando por ese mismo motivo. Ahora, en la cantidad de gente, pues seguramente habían cosas que él tomaba en detalle y otras las oraba ya superficialmente. Superficial no me refiero a desinteresado, sino algo genérico, ¿no? Ayuda, Padre, los que tienen su hogar, ayúdalos a que sean buenos pastores dentro de su casa, que pastoreen sus hijos, que pastoreen a sus esposas, Señor, que sean respetuosos, ¿sí? Porque pues, Señor, oro por don Ramón, ayúdalo a ser un buen pastor en su casa. Oro por Julián, ayúdalo a ser un buen pastor en su casa. Oro por los hogares y estamos orando unos por otros. Pero hay necesidades particulares en las cuales ya entro en esa necesidad particular. ¿Sí? Bien. ¿Claro el tema? Entonces en los grupos también, o en los estudios también es importante enseñar a qué? A orar. Hay que enseñarles a orar. Por favor, una persona nueva normalmente no dice, ¡ay, yo quiero orar! No, normalmente se retraen un poco. Entonces no los vaya, o sea, tenga tacto, ¿no? Porque a veces no ore. La persona no quiere orar. No, pero que ore, pero si ya llevamos un mes. Oiga, ore, pero. O es que estoy perdiendo el tiempo. No, hay que tener tacto. ¿Sí? Por ejemplo, con los niños. Normalmente yo les digo a ellos, acompáñenme a orar. Ellos todavía no tienen como esa disciplina de que uno vaya orando y ellos vayan orando también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada uno orar brevemente. Y nos tardamos más o menos 15 minutos orando, 10 minutos. Cada uno hace una oración, cada uno. Entonces, yo soy paciente, pero yo les acompaño en la oración. ¿Sí? Entonces, alguno está pidiendo por salud de alguien. Entonces, Padre, te damos gracias por la salud de tal. Mientras él está orando, pero él, ¿sí? Que yo lo deje orar a él. Porque lo otro que a veces sucede es, por ejemplo, estamos en un grupo nuevo, ¿no? Entonces yo le digo, Diego, comienza a orar. Entonces Diego, Padre, y yo llego y, Padre, te damos gracias. Pues la gente, pues ore usted, no ore Diego, sino ore usted. ¿Sí? Él es el que está orando, entonces dejémoslo escuchar para que los demás estemos en el mismo sentir, ¿sí? Pero no que yo lo tape. Ay, pero es que la Biblia nos enseña a hablar. Bueno, hable, pero hable más bajito que el que está orando. Y para estas que sea bien tímido, pues ya usted nos dice, no, yo no vuelvo a orar. Porque no sé orar, porque piensan que orar es que ore más duro que los demás. No. Hay que dejar que la persona comience a conocer. Entonces los niños a veces van, ran. Y a veces hay niños que no quieren orar. ¿Por qué? Porque no saben qué orar. O tal vez sabían, pero algunos ya lo dijo, entonces dicen, ay, ya lo dijo. Entonces ellos ya no saben qué orar, entonces ¿qué hay que hacer? Usted ore, Padre, te damos gracias, y ya. ¿Sí? No, Padre, te damos gracias por los que oraron y por los que no también. Pero no. Es que también ahí, por ejemplo, con los niños también se les invita a que oren conmigo. Entonces uno dice, claro, y oramos los dos. Entonces eso va a romper la timidez del niño. Sí. En la iglesia, por ejemplo, con los niños específicamente, funciona. Y va a llegar el momento en que ya el niño no necesita orar con el maestro, sino que él de una vez ya se va a soltar. Porque claro, presentan esa timidez. Voy en el punto en el cual uno ya le dice, ore usted. Y el niño ahí es donde... Porque claro, cuando yo le digo a un niño, repita conmigo, pues el niño va a repetir conmigo. ¿Sí? Pero estamos hablando de llevar al punto al niño de que ore con qué. Con fe. O sea que él conoce qué. La palabra. Y va a orar. ¿De dónde vas a traer la oración de fe? De la palabra. No hay oración de fe sin palabra. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué oramos que Dios nos use
¿Por qué le pedimos a Dios que nos use? ¿Se nos ocurrió? Pues para que nos use. La revelación muestra que es así. Que queremos cumplir el mandato. Ah, porque hay una palabra que dice vayan y hagan discípulos. Ah, entonces yo estoy orando con fe. Si él dijo que vayan y hagan discípulos, yo que estoy orando. Úsame. No hay oración de fe si no hay palabra. O sea, si no hay un mandato, si no hay una promesa de parte de Dios, si no hay una palabra de Dios que lo sustente, si no es algo de dónde, de mi deseo. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? Que esa es la voluntad de Él. Cuando nosotros vamos a hablar de esa oración, porque estamos hablando precisamente de que no hay oración con fe si no hay palabra. ¿Sí? Cuando nosotros nos dice que nos use, pues es lo que decía Jennifer, que corra la palabra. Entonces, ese es el ir a ser discípulos, ese es el ir y predicar. Entonces, si nosotros no lo hacemos, pues nosotros tenemos fe porque nada servir, no sería que yo iba a dar un curso allí ya y lo voy a dar normal, cuando ni siquiera creo. Ajá. Ahí no había fe. Por la gente es que Nosotros estamos orando y pedimos conforme a qué? A la voluntad de Dios. Ahí que estoy orando, orando con fe, porque ¿en qué estoy confiando yo? ¿En qué estoy descansando? En Él, en lo que Él habló. En cambio, cuando nosotros nos ponemos a inventar cosas que Dios no ha hecho, esa oración como que uno a veces sí. ¿Qué? ¿Será que sí? Y a veces hasta culpamos a Dios, ¿no? Entonces no, nuestra oración debe salir con fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces enseñémosle a la gente a orar. Entonces con los niños, por ejemplo, los niños ya, cuando los niños uno les dice oren conmigo, no es lo mismo como cuando uno les dice ore cada uno. Mira, a veces hacen unas peticiones tan deliciosas, y simples, no se enredan, hacen sencillas. Padre, ayúdanos a llevar la palabra y que ninguno nos callemos. Amén. Ya, y sí. ¿Sí? Y son sencillas sus oraciones. Y a veces dan gracias por la comida, y gracias por el papá y por la mamá. Chévere, hay que dejarlos que le den gracias a Dios por eso. Pero ellos van involucrando la palabra. Van involucrando la palabra y van conociendo. Entonces que nosotros les vayamos enseñando a orar. A orar, a orar. Creo por mi experiencia, puede que mi experiencia sea diferente a la de otros en eso. Creo que es más fácil enseñarle a orar a un niño que a un adulto. Porque el adulto, ¿sí, no? Es más inocente. También lo de adulto usted tiene unas cosas. El niño tiene menos preconceptos, en cambio el adulto está lleno de ay no, pero el niño no, el niño va sobrando, ya. Porque el niño es más humilde. El niño es más humilde, o sea, nuestras barreras que son los preconceptos. Un peladito usted le enseña, Jesús pagó por tus pecados. El niño ¿qué entiende? Que Jesús pagó por los pecados. Ya. Y no va a pelear por eso. Ya. Él no comienza, pero ¿será que sí? No, él ya. Jesús pagó por mis pecados. Dígale a un adulto, Jesús pagó por sus pecados. ¿Por qué? Usted no me conoce. De una vez el preconcepto. Entonces uno le dice al adulto, ore. ¿Yo? No sé orar. Pues orar es hablar. ¿Usted sabe hablar? Sí. Ah, bueno, ore. Entonces no, sí, como que, ¿por qué? Porque se sienten que lejanos de Dios. Pero una de las cosas más deliciosas es enseñarle a un niño que Dios es Padre. Hay un niño en serio dice, Dios es mi papá. Y el niño sale contento, Dios es mi papá. Ellos saben que dicen, es que tengo dos papás, uno acá y otro celestial. Ellos lo entienden tan fácil, pero uno le dice a un adulto, Dios es su Padre. Señor, yo sé que he pecado mucho, que tú eres tan alto, más alto que los cielos de los cielos. Por favor, ten misericordia de mí y atiende mi oración. Viejo, ¿no entendió que él es su Padre? ¿Cómo usted llega a pedirle al papá? Papá, yo sé que yo soy una porquería y usted es lo mejor de la casa y desde el cuarto, ¿no? Y yo sé que usted está allá en su cuarto y yo estoy aquí en el mío. No, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo llega del papá? Papá, dice que no es papá. ¿Qué más, papito? Es una cercanía, ¿verdad? Pero uno de adulto no entiende a veces que Dios es Padre. El niño, dígale, papito, el niño de 6 años o de 5 años, quiero ir al parque, vaya solo. No, papá, si tú no vas conmigo yo no salgo.
Y así uno esté allá sentado en una banca viéndolo dar vuelta. Él está contento y, papá mira, papá mira. Él está contento porque reconoce que él es su papá. Pero en otro nos dicen, Dios es nuestro Padre. Y en Mateo dice, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será que Dios está conmigo? Viejo, es su papá. No los desampararé. Entonces eso es importante enseñarlo a qué? En la oración. Dios es Padre. Estamos buscando la recompensa como hijos, no como un siervo. No como el Dios por allá lejano. No. Él es mi Padre. Él está conmigo. Oraré conforme a su voluntad y Él orará. Eso lo hacen hasta los padres nuestros, los naturales, los de carne y hueso. Pídale usted conforme a la voluntad de su papá y su papá le va a dar de uno. Pídale en contra de su voluntad y comienzan los pero usted pida conforme a la voluntad de su papá, ¿qué va a ocurrir? Amplia puerta se le abre. ¿Bien? Es importante enseñar en los grupos también a qué? A orar. Ahora, y si alguien le dice, que de pronto alguien diga, no, pero yo no oro el Padre Nuestro así como ustedes, porque ellos van a repetición, listo, no lo ore. Y después tú me haces la tarea de comenzar a enseñar por qué oramos el Padre Nuestro. Enseñarle qué significa Padre Nuestro. Enseñarle qué significa que estás en los cielos. Qué significa santificado sea tu nombre. Qué significa el reino. ¿Sí? Cada cosa. Para que entonces no ore repetitivamente, sino que ore con entendimiento. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No hay tales? Señor. Es que me pasó que en el grupo que pues oramos al final, sí. Pero entonces no dijimos, pues oremos si tiene alguna petición, ore y vamos a orar todos en conjunto, o sea, para que no expresaran pues la petición. Porque, ¿tienen peticiones? Sí, sí. Entonces lo dije porque otra persona de otra iglesia fue a buscar pues del Señor porque lo invitaron a orar por la necesidad. Sí. Entonces dijimos, oremos, pero y cada quien en su mente pide al Señor la necesidad que tiene y vamos a pedir que el Señor nos escuche y nos ayude en esa petición. ¿Está mal? ¿Que si está mal? Sí. No, pues digamos que no hay una regla, ¿no? Pero de pronto a veces sí causa cercanía que la persona, digamos, ven Juan, ¿y tú tienes alguna petición? Sí, no tengo trabajo. Ah, bueno, vamos a orar por ello, ¿sí? Pero ya tenemos nosotros claro que cuando terminemos de orar, vamos a orar con el propósito del texto. Entonces, por ejemplo, ¿y qué vimos? Supongamos que justo él vino a pedir trabajo y nosotros oramos. Hoy aprendimos de buscar el reino de los cielos y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué oramos? Padre, ayúdanos a todos a buscar de tu reino, a vivir por tu palabra, a vivir para el Espíritu, a buscar tu justicia. Y entonces entenderemos que llegará la añadidura. Y en medio de esa añadidura, Señor, entenderemos que llegará también el trabajo de Juan. Así que ayúdanos a todos a buscar tu gloria, a buscar tu vida, tu palabra, a vivir por el Espíritu, a vivir por el reino. ¿Ya? Él quiere eso, sí, pero ya aprendió. ¿Sí? O a veces yo también lo que hago es, digamos, supongamos ese mismo ejemplo, ¿no? Si busca, listo, vamos a orar por eso, pero ¿qué es lo más importante? Y yo a veces les pego, yo no sé, yo más bien preguntaré eso, ¿será que a veces es malo? Yo a veces como que los aterrizo y digo, bueno, ¿y qué pasaría si Dios no te da el trabajo? ¿Qué es lo que Él sí prometió que te iba a dar con toda certeza? Vida. Ah, bueno, muy bien. Y es que si no se hace así, ahí es cuando se corre el riesgo que cuando la persona pide mal, en este caso es puntual que tú estás llevando, y yo lo he tenido maquinando todo ahorita, todo este tiempo, es de que la persona pide. Entonces, como no se le dio, entonces vienen a buscar a Dios. Uno, y eso es grave. Dos, pero si se le aclara a la persona que espera, y si no te da el trabajo, ¿qué hay más importante y qué vas a recibir? Ya cambia la actitud, porque la persona puede llegar inclusive a alejarse de la iglesia. Ah, no, es que yo vine acá y me dijeron que me iban a dar y me iban a dar y no me dieron nada, entonces eso no me sirve. Ese Dios no me sirve. Entonces este famoso Dios bombero que buscan las personas del mundo, ¿no? Sí. El Dios bombero es
Porque la mayoría de las personas cuando llegan a un grupo o cuando que son nuevas o llegan a la iglesia llegan a pedir favores, ¿sí? Entendiendo que, por ejemplo, el mejor ejemplo es Jesús. Cuando Jesús oraba y oraba al Padre, ¿cierto? Él siempre le decía, hágase tu voluntad, ¿sí? Y más cuando él se va a sentir en la muerte, es lo único que dice, Señor, que sea tu voluntad, pero pues, si fuera por el deseo de él diría, no, pues cómo me va a poner el madero, yo quiero de otra manera y ya listo. Pero él se sujeta a él, entonces, pues, si no, entonces imagínese Jesús juzgando al Padre. Ok, muy bien, gracias. Claro. Entonces, ayudarle, ¿no? Ayudarle a que encuentre el camino para que, claro, hay que acoger su necesidad, pero mostrarle que esa necesidad, que él tiene una necesidad mayor por la cual quiere amar, y eso es espíritu. Entonces, claro, es como cuando llega alguien al médico y, ay, mire, es que tengo aquí una supuración, pero como rara. Y el médico le dice, uy, espere. Entonces le mandas un examen y dice, no, lo que pasa es que usted tiene cáncer. Ya ese cosito ya no le preocupa, ya es, Dios mío, tengo cáncer, ayuda. Entonces lo mismo, no, es que vine porque no tengo trabajo. Ah, bueno, ¿sabía que usted está muerto delante de Dios? ¿Cómo? Entonces ahora va a comenzar a clamar y vas a también a pedir eso, pero ya vas a saber qué es por lo que más te da la vida, ¿no? Muy bien. Señora. ¿Cómo hacer cómo hacer pues, pero digamos de qué manera, hablando de ese tacto que debemos tener para enseñar a las personas en un grupo? Las personas, independiente de la religión que lleven, se aferran mucho a las oraciones o a las novenas o todo ese tipo de cosas, fundamentándose en que, es que a X le funcionó, ¿sí? Y les queremos enseñar que pues que sea simplemente una necesidad que le surgió a esa persona, ¿sí? Y quiso escribir su cuerpo. Pero es que a veces uno les enseña, les explica y les dice que, pues, que nada que ver eso con lo que uno les está enseñando, pero se aferran tanto a la vaina y quizás en su mismo programar su cabeza las cosas se le dan, ¿sí? Y se aferran a muchísimo más a esa oración o a esa novena o a lo que estén haciendo. ¿Cómo mostrarles de que definitivamente eso no es? Que el hecho que, no sé, que las cosas se confabulen o el enemigo colabore para que salga a favor de lo que la persona está pidiendo, pero mostrando, de qué manera ser como certeros, pero a la vez con tacto, ¿sí? De que eso no funciona así, que precisamente el mundo está así de locos por eso, porque alguien tuvo una necesidad, se le ocurrió hacer una oración aparentemente, ¿cierto? Y de ahí se pegan y se seguirán pegando durante mucho tiempo para seguir haciendo esas cosas. Muy bien. Buenísima pregunta, María. Porque normalmente uno llega a enseñar a las personas a orar y, digamos, tradicionalmente en Colombia existen diferentes clases de oraciones que se repiten y funcionan. ¿Cierto? Entonces, dos cosas. Uno, aprendimos ahorita que nosotros debemos orar conforme a la voluntad de ¿quién? Del Padre, ¿cierto? Y dos, la oración que queremos enseñar es que sea la oración ¿de qué? De fe. Entonces lo mejor que yo puedo hacer es, por ejemplo, no es que yo no oro a Jesús directamente, sino que oro a X persona, en nombre de X persona. Entonces lo primero que debemos ir a buscar en la palabra es, ¿dónde dice que oremos a esa persona? La Virgen. Entonces lo que yo comienzo es a decirle, mire que aquí dice que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. No hay más. Y aquí no dice que le pidamos a nadie más. Es una manera, ¿no? Y segundo, pues al mostrarle que la oración de fe es la que viene a partir de la palabra, pues la persona, lo ideal es que yo le vaya enseñando que se vuelva dependiente de la palabra. Y dejarle claro que si no ora, sí está orando de acuerdo a sus propios deseos. En segunda instancia, si no entiende, pues lo que yo haría, porque pues no hay una regla frente a lo que tú me estás preguntando, es mostrarle en algunos textos bíblicos la manera en la cual Dios mismo permite que haya respuesta, pero porque ya están apartados de Él. ¿Sí recuerdan? Que Él contesta de acuerdo a sus deseos, mas no nos están salvando. No quiere decir que estén bien con Dios, sino que dice en Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 1, que Dios los empuja a sus propios deseos. Y ya.
¿Qué más? Se van a seguir pegando del tema. No, pero es que mira, Teresita ya funcionó y por eso yo la estoy Sí. haciendo. Entonces ya en ese caso, ¿qué haces tú? Pues exponer, es que uno realmente lo que hace es exponer, ¿no? Yo no estoy yendo con la vara para decir, no, es que es así, ¿no? Exponen, igual que el Evangelio, uno predica de Cristo y ¿cómo hacemos si no quieren creer en Él? Pues nada. Sí. Además, igual Satanás es su propósito, ¿no? Sí, personas. Emile. Pastor, ¿qué hacer cuando una persona manifiesta extragrupo? Es una persona que llega, se ve bien, aparentemente bien al grupo normal, pero extragrupo manifiesta no estar de acuerdo que en el grupo no se tiene en cuenta la necesidad de la persona, en qué estado, en qué condición está la persona, sino que siempre llegan las personas y se les da palabra, sin tener en cuenta su condición o la necesidad personal. Entonces, O sea que los temas no van dirigidos a la necesidad o la oración. o sea que de una se da es palabra, pero no se tiene en cuenta la necesidad de las personas, la condición de las personas. Bueno, pues algo sencillo es, cuando llega el momento de la oración, ¿alguien tiene alguna petición? Sí. Entonces, listo, vamos a orar por él. Y ya. ¿Sí? Porque pues, de esa manera, se corta simplemente ese comentario, ya. Sí, claro, estamos preocupados. Claro que queremos que trabaje, compadre. No queremos que esté en la casa cambiando canal. No, claro, queremos que... Además usted tiene una familia, claro que queremos. Pero lo mismo que le contesté a Marta, ¿no? O sea, cuando tú le muestras cuál es la necesidad primordial, mira, eso ya... Sí, claro. Y mostrarle la promesa. Ah, ¿te preocupa que aquí solamente estamos buscando el reino de los cielos y su justicia? Mira lo que dice acá, que si buscamos el reino de los cielos y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿A qué quieres que dediquemos más tiempo? Claro, el reino de los cielos. Pues digo yo. No, claro, pero Sí, claro. llévale a esa persona. Llevarle a la persona que ella misma lo... ¿Tú qué crees? ¿Que tu trabajo es la prioridad o que es la añadidura? Entonces, puede que diga, no, es lo primordial, porque sin trabajo no comemos. Ok, ¿hasta cuándo necesitas comer? No, pues toda la vida. ¿Hasta cuándo? No, hasta que me muera. Muy bien, ¿hasta cuándo necesitas ser salvo? La vida eterna. Ah, entonces como me sale como a que sopese eso, ¿no? Bueno, Dios da la promesa de que si tú buscas el reino de los cielos y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Es más, está comparándonos con matas. Dice que si los olivos del campo, Dios los vistió de tal manera que ni siquiera Salomón con todo el dinero que tuvo se pudo vestir así. Los lirios. Gracias. Los lirios. ¿Cuánto más Dios no va a vestir a sus hijos? Que si las aves del campo comen, ¿cuánto más van a comer los hijos? Yo a veces, hoy en día no le digo, hoy en día, me fuera muy viejo. A las personas no les digo los aves del campo, yo le digo, si un perro canequero no se muere de hambre, ¿cómo Dios me va a dejar morir a mí, que soy su hijo? ¿Sí? Porque una vez todo el mundo la ve bonita. Bueno, algunas. Pero, es que es más, si un chulo no se muere de hambre, ¿cómo Dios me va a dejar morir a mí? No estoy degradando al chulo, sino que el chulo come los desperdicios. Un indigente. ¿Sí? ¿Sí? No, con otra persona no me compare, porque puede estar en la calle y puede ser hijo de Dios. Sí, claro. Entonces, no. Sino me comparo con un animal. Un perro canequero está en la calle comiendo y Dios permite que coma. ¿Cuánto más no me va a sustentar a mí que soy su hijo? ¿Sí? Entonces, así, de esa manera. Llevarlo siempre a que comparen, o sea, sopese. Pero si la persona sigue aferrando, no, para mí, como el joven rico, ¿no? Yo hago eso, pero ¿qué? Pero deje todo. Ah, bueno. Ya su decisión. Ya. Hubo gente que llegó a buscarlo así, ¿no? Maestro, ¿dónde moras? ¿Y qué decía? Yo no tengo morada. O sea, si usted me va a seguir, tiene que pensar en que se le acabó la comodidad, compadre. Maestro, pero tengo que ir a enterrar a mi papá y a mi mamá, a mi papá. Deje que los muertos enterrar a los muertos. Ese es llevarlo a eso. Y es la palabra del Señor, o sea. No, pero el Señor también le dio a los necesitados. Sí, pero cuando se dio cuenta que lo iban a buscar, fue solamente la necesidad que hizo. Cortó con el tema. Ya.
No, pero es que el Señor siempre sana. ¿Seguro que siempre sana? La Biblia dice que no siempre sanó. La Biblia dice que no siempre dio milagros. Pero ¿qué es lo que sí promete? Vida eterna al que se acerque a Él, al que crea en Él. ¿Ya? No, yo no creo en eso. Bueno. Entonces busque un maestro que le enseñe acerca de su necesidad, para su deseo, para su momento. ¿Ya? ¿Sí? Y cuando se acabe el grupo, o el estudio, o el encuentro, busque un tiempo y ore por esa persona y dile, Señor, ayúdalo a ver tu voluntad. Ten misericordia. No lo vayas a despreciar, ¿no? Este miserable, un año estudiando y con las que me salen. No, siga clamando. Porque recuerda que nosotros somos del espíritu de los que se quieren salvar la vida, no de los que quieren condenar. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a dirigir los grupos que estamos llevando a cabo hasta el día de hoy.